cómo hace este comportamiento de bajando las naves. Y ahí está, de una manera muy sencilla como lo vemos aquí, pero toda la matemática que llevó. Hola de nuevo, ya estamos aquí una vez más de nuestro videojuego. Disculpe por las molestias de mis perritos que están aquí haciendo ruido. Como les mencionaba, ya estamos una vez más aquí para nuestra programación de nuestro videojuego de la réplica de Galaxian. Y vamos a ver hoy las partes que ya hemos armado. Vamos a tachar algunas de ellas, que son las que ya hemos visto, que son posición del contenedor, la dimensión de las naves, y vamos a ver ahora parte de lo que sería la matriz de la formación, espacio entre las naves y el cálculo del ancho de la formación. Esto es muy importante. Bueno, como ya vemos aquí en la gráfica, yo le voy a asignar un espacio de 10 píxeles y una matriz de 3 filas y 8 columnas. ¿A qué me refiero con esto? El contenedor, que es el común color verde, va a tener esa distribución de 3 filas con 8 columnas. Aquí en la imagen pues obviamente no son 8 columnas, pero aquí estamos viendo que son 5. Por cuestiones de espacio pues la tuve que hacer ese tamaño, ¿no? Pero ya en el videojuego lo vamos a hacer de 3 filas con 8 columnas y el espacio entre las naves va a ser de 10 píxeles. Entonces, para poder calcular primero el ancho de la formación, vamos a usar esta ecuación donde tenemos que se va a hacer primero obteniendo el número de columnas por el ancho de la nave más las columnas menos 1 por el espacio. ¿Por qué menos 1? Bueno, en el caso del espacio que estamos generando, si nosotros tenemos aquí claramente 5 columnas, que son las que estamos manejando, y el menos 1, pues bueno, antes del menos 1 tenemos nosotros igual el espacio que tenemos se reflejaría como si fuera una columna. En total aquí de espacios tendríamos nosotros 4 columnas. Cuando yo le resto este espacio, si yo no restara este menos 1 a esta columna, tendríamos otro espacio aquí, igual a las dimensiones de las naves. Por lo tanto, cuando las naves empiezan a mover de izquierda a derecha, va a chocar aquí, pero no va a estar cercano a ese límite de la ventana las naves, sino el contenedor. Y eso es lo que no se vería bien, ¿no? Es como en el caso de las páginas web, lo que le llaman el padding. Ese espacio de más es lo que le estaríamos dando, pero en este caso aquí se lo estamos quitando, porque al final las naves no van a llegar siempre hasta el límite de la ventana, pero sí es importante entender esa parte de por qué es el menos 1. Simplemente le estamos restando ese espacio además para que quede dentro del espacio del contenedor, quitándole solamente una columna, pero para los espacios. Por eso es que queda de esta forma. Entonces, cuando calculemos nosotros esto, vamos a poder encontrar el valor de la dimensión del ancho de la formación. ¿Ok? Esto es importante. Por el momento tenemos que hacer este cálculo, porque lo vamos a usar ya cuando se empiecen a mover de izquierda a derecha nuestras naves. Entonces, la siguiente parte, donde vamos a empezar a armar lo que ya vendría siendo, o lo que es vamos a crear una función que va a ser la que va a crear la formación. Es decir, aquí como vemos en la imagen, nosotros nuestro contenedor ya lo hemos determinado que va a tener de 3 filas con, en este caso, 8 columnas, pero aquí le puse nada más hasta n columnas. ¿Y qué es lo que vamos a hacer con esta función para crear la formación, de create formation? En este caso, nosotros vamos a encontrar la posición en la que se va a encontrar cada nave dentro de nuestras columnas. Por eso
es que necesitamos hacer esta ecuación de aquí, donde calculamos la posición de la nave en la que nosotros le hemos asignado desde el inicio, y después más el número de las columnas, que son las que vamos a tener, por el ancho de la nave que ya hemos determinado desde el inicio, más el espacio que le estamos dando entre las naves. Y así hacemos lo mismo con el eje Y, pero en lugar de columnas va a ser filas. Y va a ser lo mismo, el alto de la nave más el espacio. Y con eso nosotros lo vamos a estos datos que nosotros creamos en esta formación y en esta función, se los vamos a inyectar a la clase de Enemy Spaceships, donde le vamos a dar estos parámetros que son la posición donde nosotros lo vamos a asignarle dentro del contenedor a nuestras naves. Por eso es que tienen estos valores de XY, porque es la posición dentro del contenedor de nuestras naves, y esto va a ser para todas, pero esto lo vamos a hacer de una forma automática por medio de esta función, porque sería muy tardado estar haciendo esto por cada nave individualmente, ¿no? Y aparte pues no sería cómodo, ¿no? Ahora bien, ya que creamos esa función dentro de la clase de la formación de nave enemigas, que es la formación de las naves enemigas, vamos a crear también otro método que se va a llamar UpdateFull. Este va a servir para que sea la entrada, es decir, cuando las naves vengan de la parte superior y van bajando lentamente y se posicionen en su posición, ya va a tener ese comportamiento de enjambre, porque ya vienen todas en un sentido, pero todas al mismo tiempo. Por lo tanto, necesitamos crear esta función para darle este efecto de que bajan las naves o van llegando las naves para tener el encuentro con la nave principal, ¿no? En ese conflicto, supuestamente en el espacio. ¿Ok? ¿En qué consiste esta función? Es igual. Se le va a tener que dar una nueva posición a cada nave en el momento que esto empiece a bajar. Por lo tanto, no va a tener la misma posición y la tenemos que actualizar. Lo interesante aquí es que en la función de UpdateFull que vamos a usar, se le va a dar esta nueva posición usando el método enumerate que está dentro, que nos sirve para dentro del bucle for, pero se requiere que el método enumerate, lo que le metamos como argumento sea una lista. Por lo tanto, cuando nosotros creamos la formación de las naves enemigas en la función de create formation, nosotros inyectamos las posiciones donde van a estar nuestras naves. Por lo tanto, dentro de esa función le inyectamos estos datos a la clase de las naves enemigas o de enemies, ¿cómo se llama? Ya se me olvidó el nombre, de las naves enemy ships, algo así, si no me acuerdo. Bueno, el punto es que inyectamos estos parámetros o estos datos de posición a estas y se va a crear una lista con todos los elementos de cada nave con su posición independiente en la que van a estar. Entonces, como va a ser una lista plana, que eso es lo interesante, o lo que se me hizo muy interesante para mí, y matemáticamente hablando, eso le da una elegancia a estas matemáticas para poder extraer de una lista plana y poder crear una nueva forma de asignar una posición a las naves dentro de una matriz. Ahorita lo vamos a ver en el ejercicio a lo que me refiero, pero el punto es que le vamos a estar dando estas posiciones a las naves. Eso suena muy interesante, y como menciono, son unas matemáticas muy elegantes, y eso lo vamos a ver ahorita. Y aquí está lo que vamos a necesitar. Esta es la formación de las naves enemigas. Como lo mencioné, necesitamos necesitamos filas, columnas, el ancho de las naves que ya hemos determinado desde arriba también, que es el 25, y aquí se las vamos a poner. El espacio entre ellas, la ecuación de la formación, y necesitamos una posición final y una posición tanto en X como en Y, que es donde va a llegar
desplazándose nuestras naves originales en su movimiento de arriba hacia abajo. Aquí es donde yo quiero que lleguen a la posición en el eje X al 250 píxeles y en el Y al 50, y que tengan una velocidad, bueno, esta es velocidad de desplazamiento, que lo vamos a contemplar, lo menciono por el momento, y una dirección. Esto lo vamos a ver en el siguiente video, pero por el momento solamente lo pueden ver que lo necesitamos, esta velocidad y la dirección. Este de aquí, ese es el importante ahorita. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a decir si nuestras naves están cayendo, o sea, si vienen de arriba hacia abajo. Mientras sea verdadero, las naves van a estar cayendo. Por lo tanto, la posición final en el eje X se va a estar actualizando en el nuevo atributo de la posición en X y Y, que son las que se va a quedar ya determinado. Por lo tanto, en el eje Y, yo le voy a dar que va a empezar en el eje, en el píxel menos 200, porque obviamente viene de arriba hacia abajo. Entonces, tengo que hacer de forma negativa para que empiece a ser, cuando pase por el ciclo for, empiece a estarse actualizando, el número negativo va a ir reduciéndose para pasar ahora sí a los números positivos y dar la posición exacta donde yo quiero que se quede al final del día, que llegue a la posición 50 dentro de nuestra ventana que hemos creado o que se hemos definido. El menos 200 es para que esté fuera de esa ventana, pero al final del día es la posición que se le está dando, y que tenga una velocidad de caída de 3. Y también vamos a crear la lista donde vamos a almacenar las naves enemigas en el momento que llamemos a la clase para que nos cree nuestras naves enemigas con las posiciones que nosotros ya le hemos dado. Entonces, tenemos que dar esta parte de aquí, lo que había mencionado para crear la formación. Para crear esta formación necesitamos darle una nueva posición en la columna, en las filas y en las columnas. Y para eso vamos a usar esta ecuación de aquí, que es la que nos va a estar dando la posición nueva más que nueva, es la posición que le estamos asignando desde un inicio a nuestras naves. Entonces, para ello necesitamos calcularlas y necesitamos que sea la posición en X, o en el atributo self en X, la columna más la columna por el tamaño, en este caso el ancho de la nave, por su espacio, más su espacio, y va a ser igual para el eje Y. Y estos datos son los que le vamos a inyectar a las naves, a nuestra clase de Enemy Spaceship. Aquí está el nombre, Enemy Spaceship, donde vamos a inyectar en las posiciones en las que van a estar nuestras naves. Y esto es cuando nosotros corrimos por primera vez el ejercicio. Aquí está, nosotros les inyectamos manualmente estos valores. Por aquí, en este cálculo de la formación, ya se lo está haciendo, vaya la redundancia, a través de esta operación algebraica, ese cálculo, y es el que se le está dando, como dentro de estos datos se le está inyectando a la clase Enemy Spaceship, y se está guardando en el arreglo o en la lista de enemigos. De hecho, es una lista, no es un arreglo, es una lista. Y se me olvidó mencionar que también tenemos que crear este atributo como con una función de create formation. ¿Con qué fin? En el momento que se ejecute el programa, como ya está dentro de la función init, se va a crear esta función. Es decir, que en el momento que se corre el programa, las naves ya van a aparecer en su posición donde nosotros la estamos diciendo donde tienen que estar desde un inicio. Porque si no hacemos esto, en el momento que nosotros ejecutemos en el ciclo while, tendríamos que llamar al método de create formation dentro de ese bucle, pero este sería infinito y estropearía al código y se rompería nuestro programa. Entonces, para que no pasara eso, pues necesitamos tenerlo nosotros mucho antes, crear esta función en el caso de posicionar las naves desde un inicio. ¿Ok? Eso es lo importante de este método creado como un atributo. Ahora nos vamos con el caso de updateFall. En el updateFall, como ya lo mencioné, necesitamos que tenga un valor true de que está cayendo.
Mientras esté cayendo, si esto es verdadero, se va a estar cumpliendo esta actualización de la posición en Y. Por lo tanto, la velocidad va a estar restándole o cambiando este valor en el cual inicia. Entonces, eso va a hacer que este valor de eje en Y cambie, y hasta que llegue a la posición de 50 se va a detener. Por lo tanto, mientras eso se cumple, aquí entra la parte que les había mencionado, esta elegancia de las matemáticas, cómo lo hace, donde nosotros que ya almacenamos en esta lista los elementos con su posición de las naves enemigas, la vamos a llamar por medio de este ciclo for, y mientras las naves se encuentren como tienen dentro de las listas, pues obviamente heredan los atributos de la clase, que sería enemy spaceship. Esta, al momento que se llama con esta variable enemy, va a tener estos atributos de esta clase. Entonces, mientras la clase active aparezca como verdadero, porque es la que nosotros hemos asignado aquí en active, mientras sea este verdadero, se va a actualizar la posición de las filas y las columnas. Lo interesante aquí es que cuando usamos enumerate, si queremos encontrar la posición en los índices donde se encuentra en la fila y la columna nuestra nave, para encontrar en el caso de la fila se va a usar doble diagonal, que sería para obtener la división de los enteros, y aquí con el como tipo porcentaje sería para obtener los residuos de la división para obtener las columnas. Por lo tanto, se va a sustituir estos valores en esta ecuación en la posición de X, que ya son las posiciones finales. Probablemente estas están cambiando con esta iteración, con los nuevos valores de las columnas y las filas, por el espacio y el ancho y el alto de las naves, tanto para el eje X como el eje Y. Y como lo había mencionado, Enemy trae todos los atributos de la clase de Enemy Spaceship. Por lo tanto, en Enemy Spaceship, las posiciones originales tienen este atributo había puesto así de E para identificarlo como enemigo, en la posición del enemigo, en X y en Y, y eso es lo que estamos aquí tomando, sus posiciones en las que se están cambiando conforme está cayendo la formación, como va bajando la formación. Y esto se va a cumplir hasta que, si las naves enemigas cambian si llegan a la posición final, que es de 50, aquí lo asigne, hasta que llegue que sea mayor o igual a 50, entonces se reasigna el valor de la posición final la posición en el atributo de Y, en el eje Y, que le habíamos puesto de menos 200, pero ahora ya va a tener el valor de 50. Y si eso es así, pues ahora ya también va a cambiar, en lugar de seguir siendo verdadero va a ser falso. Cambiamos el valor del atributo de falling y volvemos a actualizar con la nueva posición que ya que llegó, que es en el 50, todos estos datos repitiendo el mismo patrón para cada nave. Y con eso nosotros ya en el ciclo, en el bucle while, aquí en esta parte de aquí, pues ya no nos serviría para nada, se las quitamos. Igual quitaríamos esto porque todo esto son de las naves que nosotros pusimos manualmente, por lo tanto ya no nos interesa ni nos sirve, porque ya vimos que es lo que hace. Y solamente ahora llamamos a la clase enemy formation, pero con su método updateFall, que es el que le va a determinar la caída para que lleguen las naves en la formación enjambre, y que se dibujen ahora sí que toda la clase con estos elementos. Guardamos y veamos cómo es este comportamiento de bajando las naves. Y ahí está, de una manera muy sencilla como lo vemos aquí,
pero toda la matemática que llevó, que fueron, como les mencioné, una parte en el momento que se generan las nuevas posiciones, pues tiene su objetivo, ¿no? O sea, tiene una matemática muy elegante, bueno, para mi punto de vista muy elegante, de tomar una lista de elementos que es plana para poder crear una matriz, la parte de las matemáticas. Esto es una gran base para, por ejemplo, no sé si recuerdan cuando fueron los Juegos Olímpicos en China, cómo usaron sus drones para poder hacer una formación de figuras así que en el espacio que se encontraba cerca de ahí del estadio donde estaban. Pues al final del día, si lo analizas un poco, cómo posicionas esas naves ahí y que todas tengan un comportamiento para formar una figura, o que se desplacen todas en una formación tipo enjambre. Eso es muy interesante, y con este ejercicio que hicimos, no estoy diciendo que lo replicamos igual, pero hay una lógica matemática idéntica a eso. O sea, estamos usando las mismas bases. Si eres curioso, vas a entender cómo funciona en el contexto de las matemáticas y en esta programación, cómo pudieron ellas haber desarrollado en un espacio tridimensional una formación de enjambre. Eso suena muy interesante, y la verdad me gusta, y eso, pues bueno, esto es parte de lo que estamos haciendo. Si ya viste, se puede hacer, y ya, así de simple. Bueno, espero que te haya gustado este video, y nos estaremos viendo en el siguiente, donde ya veremos ahora sí cómo se va a desplazar nuestra nave de izquierda a derecha, y posteriormente va a ir bajando poco a poco conforme se empiecen a mover las naves, ¿no? Vamos a dar un poquito de efecto, y ya después creamos a nuestra nave, o a nuestra nave que nosotros vamos a manipular para poder dispararles a las naves enemigas y las destruyendo poco a poco. Y vamos a ir registrando el score de estos datos cuando nosotros empecemos a destruir cada nave enemiga, y sacar un conteo, ¿no? De supuestamente los puntos que hemos ganado. Pero también va a estar, yo creo que en función del tiempo, ¿no? Para saber qué tan rápido hemos destruido estas formaciones enemigas, de naves enemigas, para darnos una idea de cómo hemos avanzado, ¿no? Y esto suena muy interesante, porque con este principio tan sencillo lo podemos usar también como lo hicieron ¿cómo fue? En DeepMind, sí, DeepMind, con no recuerdo su nombre, creo que se llama Damesi, donde él, para entrenar sus modelos de inteligencia artificial, usaron videojuegos, y videojuegos viejísimos, ¿no? Para encontrar patrones de las redes neuronales que ellos usaron para que aprendieran y ver qué tanto se iba mejorando eso. Y ahí usaron mucho del reforzamiento de aprendizaje, ¿no? Eso está también muy interesante. Pero bueno, eso ya no quiero yo meterme, o no quiero dar esa información aquí yo, porque pues primero no los quiero aburrir. Y eso es algo que no se podría hacer en un ratito con un video corto, ya que al final del día pues mucha gente busca un aprendizaje rápido en un video de 5 a 10 minutos. Pues eso nunca va a pasar, ¿no? O sea, sí vas a aprender cosas, pero no es lo mismo que cuando tú ya experimentas, practicas, y te va a llevar horas y horas y horas y horas. Esto es así. Ya sea que aprendas Machine Learning o Deep Learning, eso es importante. Curioso, un dato importante que también quiero mencionar, que no son mis fines ni nada, pero no sé si se han dado cuenta que pues sacan muchos videos a veces en YouTube, en donde dan información falsa, ¿no? Y siento que ahí también se mancha mucho la gente que usa pues la inteligencia artificial para crear videos, para dar informaciones falsas. Por ejemplo, he estado viendo y escuchando sobre todo de que mucha gente va a cobrar sus pensiones de adultos, obviamente por parte del programa Bienestar. Pero lo interesante a mí, o lo que a mí me hizo pensar y resaltar, es que muchos adultos, cuando ven videos de este tipo donde les dicen
que, que si no actualizan sus datos de curviométrica y eh, su firma electrónica y cosas así, que les van a quitar su pensión, ¿no? Y eso pues para mí está mal. O sea, no manches, ¿cómo vas a crear videos de ese tipo para desinformar a la gente? Pero bueno, al final del día, lo único que le puedes decir, si tú conoces a personas mayores de edad que ven este tipo de contenido, que les ayudes a entender que son videos generados por un modelo de LLMS o a través de los de IA, en pocas palabras, donde manipulan esta información, no dicen las verdades. No les pueden quitar su pensión nada más así porque sí, o como se los dicen ahí, ¿no? Si no actualizas estos datos no puedes cobrar. Recomiéndales que vean los canales oficiales, ¿no? Para eso están, buscar los canales del bienestar, o en este caso de donde tú puedas encontrar datos fidedignos de estos trámites. Bueno, eso es solamente un comentario así, pero es importante que sí haya una cultura de esta mala información de estos canales que están. Qué triste, ¿no? Que se use para ese tipo de cosas, lo que a veces puede ser beneficioso para otros económicamente hablando, pues para otros sí es una mentira, no una información no fidedigna. Pero bueno, ya cambiando de tema, lo importante de esto es que de lo que hicimos en este video es que entiendas que sí necesitamos las matemáticas. Sin ellas no podemos avanzar mucho. Es mentira que te ponen a veces en otros videos que en un curso de 2-3 horas pues vas a aprender esto. Pues no, la neta no es así. O sea, sí aprendes lo básico, pero para que tú aprendas a programar bien, pues sí te tienes que practicar. Y si tú vas a hacer muchos programas en los que uses la IA que te haga el código, pues está bien, o sea, hazlo, pero analiza muy bien matemáticamente qué es lo que te está arrojando y si te es coherente o no. Eso es importante. Si no practicas por ti mismo, pues no vas a entender lo que te arroja después un modelo de estos. Y si te lo va a arrojar, pues tú tienes que tener todavía el interés de ver cómo lo hizo. A lo mejor aprendes ahí algo nuevo que no te imaginabas de cómo lo programó esa IA, ¿no? Digo, yo lo he hecho a veces en algunas cosas que yo no entiendo, pues agarro y me siento y cuestiono y analizo y por qué y para qué, ¿no? Ya cuando lo analizo bastante y me doy cuenta de, wow, esto ayudó mucho y me ayudó a aterrizar para el problema que estoy resolviendo en algo en específico de lo que me gusta hacer también. Eso es interesante. Pero si nada más agarras y copias un código así, bueno, solamente sabes tú lo que haces, ¿no? Al final del día, mi sugerencia es esa, ¿no? Que lo analices, que trabajes duro en eso y que mejores. Yo no digo que no funcione lo que uses un modelo, sino sí úsalo, pero analízalo muy bien para que primero tú lo entiendas y tú lo puedas incluso hasta mejorar o darle tu firma, ¿no? O sea, tu forma de cómo lo resolverías tú, qué le cambiarías o qué le pondrías. Sigue practicando, mejora lo que haces, hazlo porque te guste, sea lo que sea. Yo, como lo menciono, a mí me gusta esto como hobby, pero hasta ahí, ¿va? Si te gustó este análisis que hicimos rápido matemático para crear esta parte de la formación enjambre, pues por favor compártelo y nos vemos en el siguiente video, donde ya veremos el comportamiento de el movimiento de izquierda a derecha de todo el enjambre completo. Sin más, pues nos vemos en el próximo video. Bye.